Hola, quiero contarles esta historia que ha ocurrido en mi familia a lo largo de 3 generaciones. Mi abuela, mi tía y mi mamá y yo. Esto ocurrió en el Estado de México, cuando mi abuelo recién había comprado el terreno por allá. Me cuentan que era un lugar medio desolado. Había pocas casas. Era un lugar de campesinos. No había pavimento, no alumbrado público. Mi abuela se dedicaba al hogar y cuidado de sus hijos. Mi abuelo por su trabajo viajaba y casi siempre estaba fuera de casa. A los meses de vivir ahí, mi abuela comenzó a percibir una extraña vibra, un tanto pesada. Se sentía observada. Incluso sus animales ya no aparecían o amanecían muertos. Una noche se levantó al baño. Cuando miró hacia donde estaba el zaguán, notó que estaba un perro enorme, ojos rojos, parado en 2 patas, mirando hacia la casa. Ella rápidamente empezó a rezar, prendió veladoras y al día siguiente puso una palma, de esas que usan en Domingo de Ramos, en la puerta. Empezó a rociar con agua bendita, dando oraciones. Conforme pasó el tiempo, dejó de pensar en ese momento. Eso se lo contó años después a mi mamá y a mi tía cuando tenían 15 años. Se guardó mucho tiempo esta historia, pues como lo escribí, eran recién llegados, no tenían muchos conocidos en el lugar y mis tíos eran unos niños. Mucho tiempo después mi abuela falleció. En ese momento mi mamá ya tenía 30 años y mi tía tenía 20. Ellas aún vivían en esa casa, cuando una noche, justo un año después del fallecimiento de mi abuela, al estar dormidas en habitaciones separadas, volvieron a tener un encuentro con lo que pensaron era el mismo nahual del que mi abuelita les había platicado. Pasada medianoche, mi mamá sintió que la tomó de los cabellos. Tuvo su aliento pesado sobre ella, frente a su cara, y empezó a decirle cosas horribles. Cuando la dejó, pasó con mi tía e hizo exactamente lo mismo. Ambas, al día siguiente, aterrorizadas, recordaron ese episodio que mi abuela había vivido. El caso es que decidieron nuevamente hacer el ritual de protección que les enseñó su madre. Prender veladoras, hacer rezos, poner una cruz, quemar palma bendita. Años después, cuando yo recién había cumplido 6 años, me encontraba dormida en mi habitación. Cabe señalar que esta historia nunca se mencionaba, y yo no sabía de su existencia. Hasta que esa noche me desperté al sentir una presencia extraña. Al abrir los ojos vi a ese perro parado frente a mi puerta. Sus ojos rojos, hocico grande, tenía una sonrisa distorsionada. Me miraba con ojos de odio, de repulsión, como si en serio quisiera hacerme algo malo. Cuando él notó que yo ya lo había visto, empezó a olfatear fuertemente. Se puso en 4 patas y caminó lentamente debajo de mi cama, hasta que logró salir del otro lado. Les juro que sentí cómo se movía la cama cuando esa cosa estaba debajo de ella. Cuando salió, sentí sus garras en mi cuello. Sentí como si me estuviera asfixiando. Me sentía desesperada, aterrorizada. Sentía su aliento sobre mi cara. No podía respirar. Sentía que algo me decía, o al menos vi que movía su boca, pero por lo asustada que estaba, no podía escuchar. En ese instante algo pasó. Mi mamá intentaba abrir la puerta como desesperada. Cuando ella logró entrar, esa cosa ya me había dejado. El nahual ya no estaba. Mi mamá corrió a buscarlo, pero no pudo hallarlo. Ella me cuenta que cuando yo estaba viviendo eso tan fuerte con el nahual, en sus sueños vio a mi abuelita, que le decía que despertara, que yo la necesitaba, que yo estaba en peligro, que esa cosa me quería llevar. Fue gracias a eso que mi madre salió a ayudarme. También se puso a relatar las experiencias que habían tenido años anteriores con eso. Tal parece era, o es, un nahual.
Hasta la fecha nadie de la familia sabe explicar lo sucedido. Incluso ya no se ha vuelto a aparecer y espero que siga así. Gracias por leerme. Espero les haya gustado mi historia. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Los saludamos en este nuevo episodio. Los invitamos, si es que no lo han hecho, a suscribirse en este momento, a activar la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos una nueva transmisión. El tema de esta noche es nahuales y vamos con nuestra siguiente historia. Esta historia me la contó mi papá de cuando él era niño. Yo le puse la historia del nahual verdadero, para así identificarla cuando le pedía que me la contara una y otra vez. Pues bien, mi papá nació en 1949. Sus abuelos eran de Michoacán y él iba a visitarlos en vacaciones. Uno de los niños del pueblito a donde iba decía que su tío era nahual. Y resulta que todos los que se juntaban querían ver a un nahual. Entonces el niño les dijo que le iba a preguntar. Cuestionaría a su tío si los dejaba verlo, y al día siguiente les llegaría con una respuesta. Pues dice mi tío que sí. Va a dejar a que lo vean, pero que cada quien le tiene que pagar 5 pesos, si es que lo quieren ver. Y tiene que ir en la noche al jacal donde vive, y yo los voy a llevar. Pues ándale, que mi papá y los amiguitos se fueron a cargar canastos al mercado y a hacer mandados hasta que cada quien juntara los 5 pesos que les pedía el señor para poder verlo. Así se llegó el día. Todos tenían el dinero y se juntaron con Ignacio, el sobrino del nahual, para avisarle. Ignacio volvió y les notificó. Dice mi tío que mañana en la noche los espera para que vean al nahual. Lo verán en persona. Mañana paso por ustedes a la orilla del río, porque mi tío vive del otro lado, en el monte. Y así pasó todo el día y todos bien contentos y entusiasmados tenían sus moneditas que le entregaron a Ignacio. Se cruzarían en una balsa al otro lado del río y ya estaba oscureciendo. Llegaron y estaba un señor en una silla de madera con un jarro de café en la mano, un cigarrillo de los de hoja fumando, con sus barbas largas y sus dedos delgados, con los ojos muy fijos en los niños, y su hablar de rancho les dijo: Bueno, chamacos, yo soy el nahual, pásenle a la casa, revísenle, para que vean que no hay nada escondido. Los niños entraron al jacal. No había nada más que el petate, unos altares, un fogón y vasijas de barro tapadas. Todo en un cuarto grande. Salieron, le dieron la vuelta por fuera y vieron que solo había unas gallinas y un puerco. Se regresaron a donde estaba el señor y le dijeron: Pues bueno, ¿y cuándo vamos a ver al nahual ese? Espérense ahí, ahora verán, les dijo. Déjenme meto, y ahorita salgo ya de nahual. Mi papá dice que el señor se metió y cerró la puertita, y que adentro se oían cosas raras, gruñidos o quejidos, y que de rato salió un perro grandote, grandotote, casi te podías montar en él. No sé si mi papá lo vio tan grande del susto, o porque tenía 10 años, pero la cosa es que salió ese perro enorme, con los ojos bien rojos. Salió y se les quedó viendo. Se paró en 2 patas, y se puso las manos en la cintura y les dijo: Ahora sí, cabrones, querían ver al nahual, ¿no? Pues aquí lo tienen, mírenme. Y se empezó a reír. Dice mi papá que tenían tanto miedo. Salió corriendo disparado sin mirar atrás, corriendo y saltando, aventándose al río para cruzarlo nadando del puro susto. Que mientras nadaban se oían las carcajadas del nahual, que eran como entre risa y gruñido. Dice que jamás después de ese día volvió a dudar de la existencia de los nahuales.
ni de brujos, ni de nada parecido. Espero les haya gustado mi historia. Gracias por leerme. Los invitamos a mandarnos sus historias al correo electrónico pueblosyleyendasterror@gmail.com. Nos dará mucho gusto incluirlos en nuestros siguientes programas. Vamos con nuestra siguiente historia. Hola Hugo, hola escuchas de Pueblos y Leyendas. He pensado mucho en contar esta experiencia que vivieron varios miembros de mi familia, ya que ha sido algo que han manejado con mucha discreción desde que sucedió por las repercusiones legales que en su momento pudieron llegar a tener. Por lo tanto, si deciden contar este relato, les agradecería que omitieran mi nombre. Esta experiencia le sucedió a mi familia, por parte de mi mamá, hace ya unos 40 años. Mi madre vivía en un pueblo, al sur de Morelos. En este lugar había mucha gente que se dedicaba a la brujería, aunque la mayoría de la gente lo hacía solo con fines benéficos. Cosas como limpias para la buena suerte o contra el mal de ojo, como ellos decían. Siempre existe el lado de la maldad. Cuenta mi madre que cuando su hermana tenía 15 años, tenían como vecino a un señor de edad avanzada que trataba de cortejar a mi tía, llevándole regalos todos los días, regalos que en ese tiempo estaban acostumbrados, animales de granja, granos o fruta, y los cuales mi tía, por orden de su padre, mi abuelo, siempre rechazó. En una ocasión, el señor llegó como de costumbre con unas grandes pencas de plátanos. La mayoría de las veces que este hombre acudía a la casa era cuando mi abuelo estaba en el campo trabajando. Pero en esta ocasión, mi abuelo se encontraba en la casa, por lo cual tuvieron una gran discusión, hasta el límite de casi agarrarse a machetazos, como era costumbre en ese tiempo y lugar. El hombre se fue diciendo que mi tía sería suya a cualquier costo, aunque no volvió a ir a la casa de mi abuelo. Toda la familia vivía con miedo de que ese hombre pudiera llegar a cumplir su promesa y hacerle daño a mi tía. Algunas veces mandaba a mis tíos a espiar al hombre. Decían que cuando llegaba a casa de ese hombre se escuchaba que conversaba y se reía como si hubiera alguien más con él, cuando en realidad vivía solo y no tenía amistades, ya que la fama de brujo que tenía se había dado a conocer por todo el lugar, sin mencionar los olores extraños que salían de su casa o la gran cantidad de vísceras y huesos de animales que había regados por todo su patio. Cierto día, mientras mi madre lavaba ropa y mi tía cuidaba a sus hermanos menores, cuentan que llegó un gato enorme hasta ellas. Era un gato gordo de color gris que saltó del techo de la casa de mi abuelo y llegó hasta donde estaba mi tía, tallándose en sus piernas como hacen todos los gatos. Ella no le dio importancia y hasta lo acariciaba y apapachaba sin ningún miedo o temor. Se hizo muy común ver al gato en la casa. A nadie se le hizo raro, hasta que mi madre comenzó a ponerle más atención en algunas reacciones raras y comportamientos extraños del animal. Por ejemplo, que mi tía era la única que podía acariciarlo sin que saliera corriendo, o que los perros de la casa, en lugar de perseguirlo o ladrarle como es común, salieran corriendo muertos de miedo a esconderse. Pero lo más extraño era que el gato ponía demasiada atención en las conversaciones de la familia, como si de alguna manera entendiera todas y cada una de las palabras que decían. Mi madre comentó a mi abuelo todo lo que había observado y despertó la duda en él. Así que un día que el gato salió de la casa, mi abuelo comenzó a seguirlo para ver cuál era el origen y si en realidad se trataba de algo malo. Llegaron hasta una barranca que se interponía para poder seguir la pequeña vereda por donde la gente acostumbraba a pasar. Era tiempo de lluvias y corría muchísima agua por la barranca, sin mencionar la fuerte corriente que arrastraba piedras, troncos y basura cuesta abajo. Entonces, mi abuelo vio lo que jamás imaginó. El gato sin ninguna preocupación entró al agua que corría
y poco a poco se fue hundiendo hasta quedar completamente sumergido en la profundidad de la barranca. Cuenta que fueron casi 5 minutos lo que le llevó al animal salir del otro lado, así, como si nada, moviendo su regordete cuerpo sin siquiera estar mojado. Mi abuelo regresó a la casa totalmente pálido por la impresión. Estaba decidido a terminar de una vez por todas con ese diabólico animal. Cuando estuvo el gato de regreso en casa, fue hacia donde estaba mi tía y se echó en su regazo, como siempre. Mi tía lo tomó fuertemente de las patas y comenzó a gritarle a mi abuelo, avisándole que lo tenía sujeto y pidiendo que se apresurara. El gato, con una fuerza sobrenatural, logró zafarse de las manos de mi tía. Este salió corriendo, pero mi abuelo logró disparar su escopeta, alcanzando a darle en un lado de la cabeza. A pesar del impacto, el gato siguió corriendo hasta perderse entre la hierba y el campo. Mi abuelo y mis tíos salieron a buscarlo y regresaron casi después de 2 horas, blancos, mudos, temblando. Mi abuelo comenzó a llorar abrazando a todos sus hijos y diciendo que nada ni nadie iba a lastimar a ninguno de ellos. No se atrevieron a preguntarle nada a mi abuelo, así que mi tío fue el que contó que, cuando caminaban por el campo buscando al gato, entre la hierba había un rastro de sangre. Todos pensaron que se trataba del animal que buscaban, pero al caminar entre la hierba lo vieron. Era el brujo tirado entre la maleza, completamente desnudo y con la cabeza destrozada. No supieron qué hacer y lo dejaron ahí, tirado en medio del campo, en donde horas después unos campesinos que pasaban por el lugar lo encontraron y avisaron a las autoridades. Cuenta mi madre que nadie de la familia dijo nada por temor a que culparan a mi abuelo de la muerte del hombre. Y claro, también porque nadie creería eso, por lo que la familia pasó. Saludos y muchas gracias por leerme. Buenas noches. Gracias por leer mis historias y pedir que les cuente más de todo lo que he vivido. Esta es la historia de mi novio Nahual. Esto que inicio dará motivo y respuesta a mi experiencia. Parecerá que está fuera de contexto, pero tendrán que ver por qué empezó todo esto. Tenía un novio cuando estudiaba la preparatoria. Nos queríamos mucho y decíamos que nos casaríamos cuando termináramos la carrera. En ese entonces no había más comunicación que los teléfonos de disco y vernos a diario en la escuela. Un día, así sin más, dejó de ir a la escuela. No me llamaba por teléfono, y cuando yo le hablaba a su casa, su mamá, que era la que siempre contestaba, me decía que no se encontraba. A cualquier hora que le llamara, me decía lo mismo. Le llamaba a su trabajo y la secretaria me contestaba que no estaba, que había salido o que no se presentó a trabajar. Él trabajaba en la tarde y parte de la noche para poder estudiar. Así pasó un buen tiempo y nada que me buscara o hablara. Así que un día me fui a su casa muy temprano para saber qué ocurría. Me abrió su mamá. Me dijo que su hijo ya vivía con alguien. En eso salió nada más y nada menos que la secretaria del trabajo de mi novio. Él de 18 años y ella de 34. Divorciada y con un hijo de 13 años. Mi sorpresa, dolor y coraje me hicieron pedir que él saliera y que me lo dijera en mi cara. Pero no ocurrió, ni creo que me escuchara gritar su nombre y mi llanto. La mamá solo me dijo que me fuera, que luego encontraría a alguien más. Y así quedó ese capítulo de mi vida. Pasaron como 6 meses y seguí un proceso de entendimiento a lo que me había ocurrido. Llegó el tiempo de exámenes finales y me tocaba presentar cálculo y trigonometría aplicada. Así que era de mucha concentración y cabeza fría. Juntaron a 2 grupos, a algunos de los que reconocí porque me llevaba con ellos, a otros solo de vista. El examen tenía como 5 hojas y varios problemas.
y cuando más concentrados estábamos, llamaron a la puerta con fuertes golpes. El maestro abrió y era un joven que iba a presentar el examen. Todos lo miramos y el maestro le dijo: ¿No te equivocaste? No te conozco. El joven respondió: cheque su lista. Le dio su nombre y no aparecía. El joven dijo: si gusta voy a la oficina para que chequen bien las listas. Se fue en compañía del maestro y regresaron. Presentó el examen. Fue de los primeros en salir, pero se quedó en el jardín que conectaba a los 2 salones de exámenes. Tenía un vozarrón, que todos escuchaba lo que hablaba con unas jóvenes que le preguntaban de qué grupo era, porque nunca lo habían visto. Él contestó: ¿qué le pasa a todo el mundo? ¿Cómo es que no me han visto? Para esto, los que estábamos en examen protestamos porque su conversación nos distraía. Salió el maestro y le pidió que se fuera a otro lado a platicar, pero no lo hizo. Siguió hablando y hasta cantar se puso. El profesor nos dijo que no hiciéramos caso y continuamos. Seguimos tratando de contestar el examen y él cantando a todo pulmón. Le pedí permiso al maestro y salí. Ahí lo enfrenté y le dije: mira, cerebrito, tú ya presentaste, ahora déjanos terminar a nosotros. Si tanto te gusta cantar, hazlo donde te escuchen más. Volví a entrar al salón y terminé el examen. Salí y me sorprendió verlo parado frente al salón. Me dirigí al pasillo para intentar tomar mi camión y me preguntó: ¿cómo te llamas? Le contesté. Él me dijo su nombre y continuó: ninguna mujer me ha puesto en mi lugar. ¿Te gusta bailar? Contesté que sí. Él me dijo que en la Facultad de Comercio habría una tardeada. Vamos. Yo le dije que sí. A las 5 paso por ti a tu casa. Yo le dije que estaba bien y me fui. Al rato me puse a pensar: ¿cómo va a pasar por mí si no sabe a dónde vivo? Ni me preguntó la dirección, ni teléfono le di. Así que pensé que no iríamos a la tardeada. Lo raro fue que a las 5 de la tarde estaba tocando a mi puerta. Me arreglé como pude y nos fuimos a bailar. Ya siendo las 8 de la noche le dije que me tenía que ir, porque máximo debía llegar a las 9:30. Dijo que sí, y nos salimos a buscar el camión que nos dejara cerca de mi casa. Al pasar por los pasillos de la facultad, aún en construcción y con muy poca luz, así entre la oscuridad, vi un brillo muy raro en sus ojos, que eran de un color miel precioso, muy claros para su piel morena. Eso me perturbó un poco, pero no dije nada. Empecé a temblar y él me abrazó y me preguntó si tenía frío. Le dije que sí y me sujetó más fuerte y me dijo: no tengas miedo, yo te protejo. Y ahí empezó todo. Comenzó a integrarse al grupo y salíamos de excursión a varios lados y regresábamos el mismo día. Pero él tenía un carácter muy fuerte y violento, y cuando estaba a punto de salirse de sus casillas, me pedía que lo abrazara y acariciara su cabello. Lo malo en esta reacción era que las mujeres lo buscaban mucho. Él solo me decía que yo era la única porque sabía cómo controlarlo, y yo asombrada con lo que me decía. Empecé a notar que cuando íbamos a nadar, él no se metía y jamás se quitaba los zapatos. Cuando estábamos todos jugando, ya estaba dentro de la alberca, pero nadie se daba cuenta cuando se salía, y siempre lo veíamos en zapatos. Tenía planes de casarme, pero él me decía que para qué quería una boda convencional, si lo mejor era la unión libre. Así que no vi futuro para formar una familia. Iniciamos la carrera, él en una carrera y yo en otra, por lo que ya no nos veíamos a diario. Solo eran llamadas por teléfono, o me hablaba porque estaba alterado y quería que lo calmara. Así que un día de tantos, lo vi con otra muchacha.
muy guapa por cierto, y solo me saludó, no me dijo nada. Según yo, di por terminada la relación y seguí con mi vida. Pero cuando lo volví a ver, solo me decía, vamos a comer. Y yo, bueno. Y seguíamos como si ayer nos hubiéramos visto. En cierta ocasión le dije que era una relación extraña la nuestra, y su respuesta fue, no te preocupes, siempre estoy contigo. Yo sé dónde estás y con quién, así que no te preocupes. Eso me inquietó más. Así que, hilvanando todo lo que me había pasado desde que lo conocí, me dispuse a investigar más sobre él. Llegó ese momento en que fuimos unos amigos a la playa. Lo invité y aceptó. Lo mismo de siempre. Llegó con tenis, muy sueltos y sin atar. Empezamos a platicar de trivialidades, y en una de esas le empujé uno de sus tenis en son de broma. Su calzado salió disparado hacia el agua, y empecé a reírme por la broma hecha. Cuando la ola se alejó, ahí me di cuenta de la deformidad del pie. Parecía una pata como la de la película del hombre lobo, pero más chica y no tan peluda. Él solo se levantó y me dijo, ahora ya lo sabes, pero nunca te dejaré. Siempre sabré de ti, donde quiera que estés. Se puso el tenis mojado y se fue. Terminé la carrera. Luego me fui a hacer mi maestría, así que perdí contacto con todo mundo. Porque todo mundo decía, escríbeme y te contesto, pero nadie lo hacía. Así que perdí contacto con todos. 3 años después regresé y trabajaba con una empresa extranjera. Fui al centro por primera vez en muchos años, cuando escuché una voz a mis espaldas. Así que ya estás aquí. Yo giré al reconocer la voz y contesté, así es, ya regresé. Solo me dijo que ya sabía que había regresado y que me iba a buscar. Paso por ti a las 9 y vamos a cenar. Hay un lugar nuevo que te va a encantar. Y así quedamos. Para esta etapa de mi vida, ya no vivía en la casa anterior. Vivía en otro lado de la ciudad. No había mencionado ese cambio, pero me arreglé y a las 9 en punto, ahí estaba él. Nos fuimos a cenar, pero en el trayecto me comentó, estás menstruando, ¿verdad? Yo, con una cara extrañada, le dije, ¿y eso qué? ¿A qué viene? Y él contestó, así no puedes agarrar cría. Y le contesté muy molesta que no me tratara como si fuera vaca. Él se echó a reír y me dijo, recuerda que tú eres para mí. Después de eso, era encontrarlo con mujeres, ausencias, etc. Así que tuve que tomar una decisión. Ya no lo vería más. Hablé con él, pero él terco insistía en que yo era para él. Así que llegó el tiempo de hablar sobre lo que no queríamos hablar. Yo no estaba dispuesto a tener hijos que pudieran heredar ese gen de animales, ni aceptar que se fuera con cuanta mujer quisiera como si nada. Él solo insistía en que yo era para él. Ahí empezó una etapa más difícil para mí. Deshacerme de él y en paz. Así que recurrí a la ayuda de chamanes y me dieron unas hierbas. Me dijeron que las usara. Eran para controlar ataques de brujas y nahuales. Solo que yo las combinaba con otras, y eso hizo que esta persona se calmara en todo. Que finalmente se había enamorado de mí y que era difícil que se rompiera esa relación. Les pregunté por qué me había pasado esto. Y ahí vino otro golpe. Me habían hecho brujería para separarme de mi novio. Y a él para que se quedara con la mujer más grande que él, la secretaria de su trabajo. Y para distraerme, me mandaron un nahual, pero no sabían que nos íbamos a enamorar. Me cuesta trabajo hacer este relato. Hay muchos más detalles para contar,
pero creo que es lo más esencial y lo más leve para la historia. Hasta el día de hoy, siempre observo si hay algún gato o perro que me siga o observe. Tuve experiencias con ellos, y cuando salían de mi vista, enseguida aparecía el galán. Muy guapo, por cierto, posesivo más no poder, y muy, muy controlador. Le tengo mucho respeto y cariño. El destino nos juntó y tuve enseñanzas de mi vida. Sé que nunca tuvo familia, pero que es muy próspero en la comunidad donde vive y es muy respetado. Y bueno, este fue un episodio de mi vida, truculento por cierto, pero he cumplido con narrárselos. Gracias por leerme y espero sus comentarios, si es que los tienen. Estaré atento al canal. Bueno amigos, llegamos al final de la emisión del día de hoy. Llegó la hora de descansar. Que tengan buena noche. Revisen debajo de la cama y no olviden cerrar la puerta.